estamos en comunicación telefónica con Andrés Calla. Él es fotógrafo, realizador audiovisual, pero lo estamos llamando porque recorrió casi todo el país en bicicleta y sigue pensando en cómo recorrer el país en bicicleta. Hola Andrés, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludamos. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bien, sí, costó un poquito, parecería que estaría en medio de Santa Cruz, pero no, estoy en Vicente López con mala señal. Podrías estar andando en bicicleta ahora, pero no es el caso. No. Sí, para ir a hacer algunas compras, moverme por la ciudad como cualquier ciclista urbano, pero no estamos de viaje en este momento. Bien. Contanos un poco, porque ahora vamos a hablar, estás coordinando con el Ministerio de Turismo, por lo que tengo entendido, un circuito de cicloturismo. Pero contame primero cómo es que vos empezaste a andar por el país en bicicleta. Sí, eso último de lo que es el ministerio sería como casi como el final de este recorrido que arrancó hace 10 años, sí, en fines de 2012 fue que arrancó un poco la idea. Veníamos siempre de lo que es el tema de la comunicación, la publicidad, trabajábamos en eso, pero viste, había algo que está haciendo un poco de ruido. La idea de salir a viajar siempre estaba como ahí presente, patear un poco el tablero, como se dice. Así que agarramos un poco esa mochila de herramientas que teníamos a disposición, que es lo que hacíamos, que era comunicar. Y bueno, dijimos, a ver cómo podemos hacer algo que sea lo suficientemente como largo, como para ponernos a prueba y que ver si realmente nos daba o no nos daba como la materia prima. Y dijimos, ¿cuál es la ruta más larga de Argentina? La ruta 40, que inicia ahí en Cabo Virgen, en Santa Cruz, termina en el norte, en Jujuy. Sí. Son alrededor de 5.500 kilómetros, preparamos todo en 3-4 meses más o menos, y ahí salimos un poco a romper el hielo, y la verdad que ese fue el primer paso, después de un largo recorrido que nos llevó a conocer casi toda la Argentina en bicicleta, y a trabajar de lo que nos gusta, que es un poco la fotografía, la comunicación, y todo lo que vos antes mencionabas, de documentales y todo eso. A ver, me estás hablando en plural. ¿Ibas vos solo o ibas con otra gente? No, con mi novia, acá hablo en plural, la invisibilizamos por completo, pero no. Ella es parte del 50% de todo esto. Ella siempre se dedicó más a lo que es la escritura. Claro. Su hobby, su profesión venía por ese lado, así que hicimos como un buen equipito en cuanto a lo visual y lo escrito, y todo este proyecto lo arrancamos juntos y al día de hoy seguimos juntos como pareja, como compañeros de laburo, así que es como una historia también linda de ese lado. Está bueno. ¿Y esto que lo vas haciendo por tramos, lo haces, es decir, es como que vas descubriendo circuitos y decís, ahora lo hago y programo hasta acá, vuelvo? ¿Cómo fue eso? Lo más lindo por ahí de todo esto es que no existe como una fórmula ni un solo manual. En su momento sí planteamos viajes quizás más largos, eran otras las ganas, quizás otros los objetivos, y al principio sí era hacer toda una planificación en cuanto a un proyecto puntual, como pudo haber sido en su momento recorrer todo lo que fue la Ruta 40, después salir a recorrer todo lo que fue el litoral y centro del país, en otro viaje también largo de 9 meses más o menos. Pero bueno, quizás era un poco también la juventud, ese momento de la vida de querer buscar como quizás experiencias que un poco te curtan, ¿no? Que te muestren quizás otra forma de ver todo lo que nos rodeaba. Y después en ese mismo camino fuimos encontrando otros intereses que quizás no eran viajes ni tan largos ni tan sociales, sino que eran quizás viajes más en la naturaleza, un poco más profundo, en soledad, más introspectivos. Entonces fueron cambiando un poco las formas de ver los mapas, y después la planificación seguía siendo la misma, el hecho de sentarte a planificarlo lo más profundo posible, pero haciendo zoom en recorridos, en caminos muy alternativos, muy perdidos, secundarios, evitando el asfalto, evitando las ciudades, evitando todo lo que tenía que ver más que nada con los pueblos y eso, solamente usarlos para abastecernos de lo que era comida, pero tratar de meternos lo más adentro posible de la montaña. Y ahí empezamos a hacer viajes mucho más naturales, más cortos, quizás no de largos meses, pero sí quizás 1 mes, 2 meses, 3 meses, proyectos puntuales, pero súper intensos desde el punto de vista vivencial. Y digo ahí, a ver, la preparación de esto en cuanto a la logística, se te rompe la bicicleta, me metí en un lugar que no puedo avanzar, digamos, todas estas cosas, ¿cómo las, contanos a ver cómo las iban resolviendo?
Y a ver, la preparación y el tema logístico es clave para la vida, diría. Es como que podés hacer todo hasta una parte, planificar, tratar de disminuir como un poco el margen de error de las cosas que te pueden suceder o con qué es lo que te vas a encontrar, siempre y cuando sabiendo de que hay una cuestión de azar que ya la tenés que soltar, que ya no depende de vos. Pero bueno, cuanto más preparado estés y más conocés sobre el lugar donde te vas a ir a meter, quizás son menos las sorpresas. En cuanto a posibles rupturas de lo que es bicicleta y eso, también si haces como un buen laburo previo de que esté todo lo más en condiciones posibles, de chequear que esté todo, viste, como preparado para el viaje que vas a hacer, es muy poco probable que después te pase algo grave, que no sé, puede llegar a ser que se te rompa alguna parte de la bici que sea como estructural. Todo lo que tiene que ver con pinchazos, cositas chiquititas y todas esas cosas, es parte de lo que te va a pasar. Sí, sí, está claro. Todo sí, lo demás sí. que es más estructural, no te vas a quedar, sin pastillas de frenos al segundo día, porque si te pasó eso es porque evidentemente ya venías hace 4 o 5 meses como diciendo, che, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar esto, Claro. y saliste a la ruta igual. Entonces es más un error de uno en cuanto a esos preparativos, pero si más o menos haces bien como la tarea previa, las cosas que después te pueden llegar a suceder durante una travesía en bici son mínimas. No puede ser, puede ser que te pasen, pero son mínimas. ¿Y cómo aplicás tu otra faceta, digamos, esto de fotógrafo, audiovisual y demás? ¿La vas como combinando? ¿Te detenés? Digo, ¿cómo funciona esa parte? Y a ver, son dos partes como que no se pueden separar, porque justamente esa parte fue la que llevó que viajemos de esta manera. Sí. Y a la vez también es la parte que es la herramienta de laburo. Después fuimos aplicando esas herramientas a diferentes lugares, como al principio eran quizás todo lo que tenía que ver más con marcas, sponsoreos, porque de alguna forma había que también sustentar un poco la balanza fiscal de todo esto. Y sin fotografías, sin videos, no íbamos a generar tampoco ingresos. Entonces, por un lado era la parte más de la realización personal, de estar disfrutando de esa forma de ver el mundo, por ejemplo, a través de lo que es la fotografía, y a la vez también entender que todo ese registro visual que se iba haciendo de los proyectos, los recorridos, eran la forma de poder sponsorearlos y sustentar los proyectos y los viajes. Y en paralelo empezamos también a publicar en revistas, un poco ejercer el periodismo entre miles de comillas, o quizás no, por ahí es más periodismo más puro que otro tipo de periodismo también, en cuanto a lo que es el contar a través de crónicas un poco el territorio. Todo eso se fue generando a medida que íbamos viajando, a medida que iba pasando el tiempo. La idea previa era que eso suceda, entonces como parte de esa planificación previa, también después las cosas se fueron sucediendo porque las buscamos también, y todo ese recorrido de todo ese como trabajo de campo, de territorio, de documentación y todo eso fue de alguna manera lo que nos fue como trayendo a eso con lo que abríamos la charla, de que es actualmente estar trabajando ya hace casi 2 años y algo en lo que es el Ministerio de Turismo, en un programa que busca justamente promocionar todo lo que tiene que ver con el turismo de naturaleza de Argentina. ¿Y cómo es ese programa? Digo, ¿las rutas ya estaban planteadas? ¿Vos contribuiste a plantearlas o contribuís más que nada a la difusión? ¿Cómo funciona eso? Es un poco de todo, porque el programa que se llama La Ruta Natural, los invito a todos a entrar a larutanatural.gov.ar. Lo que hace es poner básicamente el foco del turismo de naturaleza argentina como principal atractivo y eje. La Argentina, por suerte, es un país que lo tiene todo realmente, por ahí lo escuchamos un montón de veces, pero es real, todos los climas, todas las geografías, millones de kilómetros cuadrados, es el 8º país más grande del mundo, con una belleza pero impresionante. Entonces nuestro trabajo básicamente es un poco ordenar todo eso y curar un poco los contenidos para llevar al frente justamente todas esas maravillas. En la parte de lo que tiene que ver con los circuitos o lo que son las rutas escénicas, todo eso ya está ahí, no es que nosotros vamos a ir a armar rutas, sino simplemente lo que hacemos un poco es contarlas de la mejor manera posible para que la página web de alguna manera sea una herramienta
para planificación de viajes. No necesariamente en bicicleta, porque todo esto está pensado para un público general, que eso que pueden hacer recorridos en auto, en moto, en micro, en el medio de transporte que uno quiera, pero sí la mirada de haberlo recorrido de la manera que lo hicimos durante tantos años en bici te da un detalle y claro, un nivel quizás de comprensión del territorio que después cuando vos lo bajás a información es súper útil para cualquier persona que quiera recorrer esos mismos lugares. Andrés, ahí te pregunto, se está acercando ahora un fin de semana largo que podría estar abierto a esto. ¿Hay algo cerca de Buenos Aires, esta de ruta natural? ¿Alguien que se le ocurra acerca de la zona San Isidro, Vicente López, Buenos Aires? ¿Hay algo cercano que uno diga, che, me animo a hacer esto? Sí, justamente la página web lo que busca es un poco ir a los destinos por ahí principales, pero también mostrar que según en donde uno viva siempre lo que es el turismo de naturaleza puede estar mucho más cerca de lo que uno cree. Puntualmente en lo que es la ruta de las llanuras y costas, que es justamente la parte de lo que es Buenos Aires, ahí hago un paréntesis, sí, todo el territorio nacional en lo que es el programa de la ruta natural está subdividido en 17 rutas naturales, cada sí, una según su geografía, según sus atractivos, y respeta un poco esa división clásica que uno conoce desde el colegio, de lo que es la Patagonia, el litoral, Sí. pero por ejemplo todo lo que es Patagonia son 5 Patagonias, porque tenés la Patagonia Austral, el mar Patagónico, la estepa, la Patagonia Andina, el fin del mundo, y donde estamos nosotros puntualmente, que sería como la parte de lo que es la zona pampeana, para nosotros es lo que es llanuras y costa, que Ajá, agarra toda una parte de Buenos Aires, La Pampa y toda la parte donde está ahora acá la ciudad de Buenos Aires y todo lo que es la costa atlántica, y se mete un poquitito también para lo que es Entre Ríos, pero ahí ya nos chocamos con lo que es la ruta del Delta, Bien. que esa es una belleza natural que a todos los que vivimos en esta partecita, yo diría que tenemos la obligación de algún momento tomarse una lanchita y ir a algún lugarcito del Delta, porque realmente tenemos un pulmón natural ahí que te desconecta por completo de la ciudad y estamos a 20, 25 minutos, media hora, y es realmente un pequeño secreto que tenemos muy, muy cerca. Después lo que tenemos también en todo lo que es la ruta del litoral y los grandes ríos, son un montón de pequeñas reservas que se da a la costa del río Paraná, que también entre lo que es Buenos Aires y Rosario, en lo que es San Nicolás, Varadero, San Pedro, todas esas localidades tienen sus propias reservas urbanas, se las conoce, pero son también pequeños pulmones verdes con costa de río y una vegetación que se mantiene completamente intacta. Y si nos venimos un poquito más cerca, tenemos también algunas reservas urbanas que se acá en San Isidro, ahí en el Bajo, que están ahí muy cerca de, creo, donde está la radio, lo mismo en Vicente López. Hay pequeños pulmones que quizás no son grandes parques nacionales, pero les puedo asegurar que cuando uno entra a esos lugarcitos y camina un poquitito, se siente realmente en el medio de la naturaleza. Andrés, te hago la última de mi parte. El programa de hoy es de bicicletas y me di cuenta que yo hice circuitos en bicicleta como muy poco turísticos. Entonces, si vos le tuvieras que recomendar a alguien que nos está escuchando como, che, un paseo en bicicleta que vale la pena, puede ser en un viaje, en una provincia, pero ¿cuál para alguien que lo va a hacer por primera vez, cuál recomendás? Y el más clásico de todos los clásicos, que tiene pero un montón de puntos muy muy fuertes, es todo lo que es el camino de 7 lagos, entre lo que es la Angostura y San Martín, se puede estirar un poquitito hasta Bariloche. Ajá. Pero si nos quedamos solamente en lo que es el tramo de la Angostura a San Martín de los Andes, estamos hablando de que son 110 kilómetros, 120, todos de asfalto, con muchas opciones de camping también entre medio, o sea, puede sonar mucho 120 kilómetros, sí, pero ahí ya depende del entrenamiento de cada persona, pero puede planificarse en hacer tramos de 30 kilómetros, que no es nada. Si nos vamos a pensar hacer un tramo de 30 kilómetros, es aproximadamente ir de San Isidro hasta lo que es el Obelisco. No es mucho, se puede hacer tranquilamente a lo largo de todo un día, es todo asfalto, tenés servicios, así que ese puede ser una muy buena primera experiencia. Sí, lo que recomendaría sería planificarlo con tiempo y en lo posible no hacerlo durante los meses de enero y febrero, por una cuestión de que en ese momento hay mucha gente en las rutas y eso quizás dificulta un poco la experiencia, pero sí se puede hacer en marzo, en diciembre, tomarse una semanita y irse para esos lugares de la Patagonia. Algún chocolatito en el medio, algún chocolate en el medio y alguna cosita también viene bien. Escúchame, Andrés, yo te hago la última de mi parte. ¿Qué viaje están planeando ahora sí ustedes, no? Digo, che, ahora estamos buscando la logística para esto. ¿Qué es lo que vienen planeando? Y
Y la lista de viajes, por suerte, es como que siempre uno va descubriendo nuevos lugarcitos. Como algo definido y concreto a corto plazo, no tenemos, porque la realidad es que este trabajo que estamos actualmente nos está demandando 100%. Sí. Pero siempre lo que es la parte de la cordillera, mires donde mires, pongas donde pongas el dedo, hay siempre lugares muy bellos, pero sí puntualmente tengo ahí una espinita clavada que quedó pendiente en el 2013, que es unir la localidad de Cachi en Salta por el Abra de la Cay, pasando por San Antonio de los Cobres y toda la parte de la Puna ahí en Jujuy, que nos quedó pendiente en su momento, y eso la verdad que es ahí algo que tengo muchas ganas de poder concretarlo. Es como una cuenta pendiente grande, pero bueno, es un desafío físico importante, son más o menos 3.500 metros de altura, 4.000 promedio. Implica una logística interesante y una preparación física así interesante, así que habrá que hacerlo con tiempo. Ojalá lo puedas hacer, ojalá lo puedan hacer. La rutanatural.gov.ar, esos son los circuitos en los que estás trabajando, y sigue vigente para recorrer, para poder ver lo que ya fuiste haciendo vos con tu novia, lavidadeviaje.com. Sí, eso son las dos cosas. Lo que es el proyecto personal de todo nuestro recorrido y lo que tiene que ver un poco con nuestros viajes más personales, es lavidadeviaje.com. Esa es esa búsqueda que va a seguir cuando podamos un poco volver a ese ruedo. Y lo otro de la rutanatural.gov.ar sí es lo que tiene que ver más con turismo de naturaleza en general. Andrés, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias, Andrés. La verdad, y eso, salgan a viajar en bici porque realmente es una experiencia para los sentidos, y es algo que no porque yo lo haya hecho mucho tiempo, sino porque es realmente así, es la manera más linda de viajar y recorrer un lugar. Tomado el consejo, te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chau, chau.